Sí, arriba. Aún buenas noches, señoras y señores. Estamos aquí con ustedes en este programa de entrevistas, como siempre. Ya saben que andamos comentando un poco lo que es la actualidad. Y hoy nos hacemos eco del segundo aniversario del fallecimiento de Perico Solabarría. Vamos a hablar de su figura, vamos a hablar de muchas actividades que se han venido realizando y de otras que se van a realizar durante las próximas fechas, pues con Perico Solabarría el Cartea, que es la asociación que preside, de la que es portavoz Juanjo Zarra, que está hoy con nosotros. Juanjo, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Por qué Perico Solabarría el Cartea? Vamos a empezar así. Bueno, cuando fallece Perico no queda una institución que recoja un poco lo que él planteaba, lo que él era y lo que él suponía. Entonces, con la conmemoración del primer aniversario, pues nos juntamos una cuadrilla de amigos, familiares, antiguos compañeros, un montón de gente, y pensamos que había que hacer un aniversario y que había que organizarlo, y entonces legalmente era obligatorio pues tener un sustento, y ahí nace la asociación. La asociación nace con el objetivo de divulgar la figura de Perico y darla a conocer, y además el tratar de transmitir los valores que Perico defendía. Unos valores que estaban comprometidos con la gente que más sufría, con la gente que luchaba y con la construcción de este país. Una construcción desde la base, en base a esa gente que sufre y que trabaja y que lucha, y una construcción nacional que también él defendía en todo momento. A partir de ahí surge la asociación, organizamos el primer aniversario, que fue el año pasado, y este año pues ha caído el segundo. El segundo aniversario queríamos darle un carácter diferente. No hablar de la figura de Perico, que hay que hablar de esa figura porque es inigualable, pero queríamos darle un carácter un poco diferente. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es lo que Perico hacía. Perico estaba con la gente que luchaba, y este año el objetivo era la asociación y Perico con los que luchan. O sea, un carácter más reivindicativo. Sí, el carácter que tenía él. Porque, bueno, yo no te voy a contar a ti nada que no habíais hecho vosotros, que en todas las movidas que había, en todas aparecía. Sí. Y muchas veces, pues aparecía tanto a la mañana como a la tarde, y había en periódicos que aparecía en dos peleas diferentes, aparecía otro día en dos fotografías. Él era así. Entonces, tratamos de transmitir eso, y este año hemos dado voz a los que luchan, y hemos visto pues que hay unas luchas en este momento que están más candentes, que Perico estaría con ellos, y en esa medida hemos abierto el homenaje y hemos hecho una invitación especial a esta gente, y estamos muy orgullosos, y yo creo que ha salido muy bien y que la gente lo ha aceptado. Y han estado, pues en principio, familiares de los presos, una pelea pendiente que tiene este país que resolver, y en esa medida pues ha habido un familiar de un preso. Han estado las mujeres de la lucha de las residencias de ancianos de Vizcaya, una pelea que pues yo creo que tiene un carácter feminista, porque como decía el secretario general de ELA, pues es una pelea que no se resuelve, precisamente porque son mujeres las que están en esa lucha. Ha habido un representante de los estibadores, que es una pelea también pues, que defiende derechos nacionales, como pueda ser pues, el derecho de un puerto autónomo y un puerto que sea de los vascos, el puerto de Bilbao, que en este momento pues, hay una terminal de contenedores que parece ser que ha sido vendida a una empresa china, lo que quiere decir que toda la transferencia que quieren hacer de los trabajadores de públicos a privados y demás obedece a unos intereses pues de globalización económica que defiende el gobierno de Vitoria. Han estado los jóvenes de Recaleor, que están llevando una pelea, pues yo creo que muy interesante y muy en contra de derribar los barrios obreros y en contra de los desalojos. No han estado presentes físicamente, pero han estado con nosotros moralmente y nosotros con ellos, pues porque la gente de Iparralde, que están llevando una pelea por defensa de sus granjas y de sus productos que defienden, productos de calidad, no pudieron estar porque pilla bastante lejos físicamente para venir, y para estar 10 minutos pues les parecía un poco, tenían otros compromisos. Pero nosotros hemos querido reivindicarlos también porque es una parte de Euskal Herria quizá muy olvidada, pero que además nos están dando lecciones de cómo se deben defender pues, el campo, el territorio y demás. Han estado los refugiatuak ongi etorri, que es una pelea, yo creo, muy interesante en este momento, y que es una pelea solidaria y que tenemos que plantearnos en la sociedad, y yo creo que han sido los protagonistas. En un día, todo eso en un día. En un día no, en un momento. Empezamos a las 12:30 con un poco de retraso, intervinieron ellos, hicimos una presentación de la asociación, lo que hemos hecho en el último año, y luego estuvo abierto a más gente. Nosotros en todo momento queremos que los homenajes que se han hecho a Perico, y este año también, que sean abiertos a todo el mundo, que todo el que quiera opinar, que opine, porque nos estamos encontrando
que Perico era un hombre muy polifacético. Tenía una definición pues, política, sindical, militante y demás, pero luego, cada vez que hemos hecho una presentación, hemos hecho cualquier historia, nos aparece siempre una persona que nos dice algo diferente a la idea que tenemos nosotros. Entonces, por eso queremos que sea abierto a todo el mundo. Estuvo la secretaria general del AB, hubo un militante de la CNT, hubo vecinos de Luchana, gente de Berriochoa que participaron en la pelea con él, muy abierto. Pero tú sabes que a Perico esto no le hubiera gustado. Bueno, yo creo que sí le hubiera gustado. Perico no quería... era demasiado modesto como para era ser muy modesto, pero era muy homenajes. Era muy modesto, pero muy orgulloso a la vez de lo que representaba y de lo que suponía. Perico llevaba con mucho orgullo su chapela y sus peleas. Sí. O sea, no es que fuese un hombre que fuese a chupar cámara, como decimos nosotros normalmente, sino que él iba con toda su humildad, pero estaba en todas partes donde tenía que estar la televisión. Yo creo que si algo hay que achacarle a ciertos medios de prensa es que no estaban donde estaba Perico, que es donde debieran de estar. Y yo creo que eso, pues vosotros, tú que trabajas en este medio, lo conoces mejor que yo. O sea, Perico no era partidario de que le pusieran monumentos, ni plazas, ni historias. Perico era la pelea, la lucha, y eso le hacía gigante. Y eso le hacía... ante los ojos de todo el mundo. Sí, pero lo que no llego a entender muy bien es... Perico tenía muchísimas facetas, como acabas de explicar muy bien. Entonces, en Perico Solabarria Alkartea se quiere primar quizás más la reivindicativa que la humanista. No. Mientras que eso, que yo creo que lo que mejor representaba Perico era esos valores que él tenía como persona. Independientemente luego de sus vinculaciones. Cuando empezamos a funcionar, hicimos unas charlas de presentación. Y en esas charlas nos encontramos que Perico era de la izquierda abertzale, o sea, eso es innegable. Sí. Gente que no era de la izquierda abertzale, muy crítica con la izquierda abertzale y en algunos momentos enfrentada con la izquierda abertzale, le dijimos que tú has vivido con Perico, has estado con él en los orígenes y demás, de mil amores vino. Entonces, nos hemos encontrado con eso. Nos hemos encontrado con gente que estuvo en el seminario con Perico y que le tenía cierto repelús porque en sus orígenes pertenecía a una corriente mística. Era un salesiano, ¿no? No, era cura, no era salesiano, era un cura del seminario de Vitoria, pero a una corriente mística que defendía la pobreza, el compromiso y demás, y que la mayoría de ellos, exceptuando a Perico, han degenerado en posiciones pues un poco derechosas y demás. Él ese compromiso le llevó hasta el extremo. Hemos encontrado a gente, pues una mujer que, bueno, pues por circunstancias de la vida se tuvo que dedicar a cuestiones que no son propias o no deben ser propias de las mujeres. Y su hija nos decía en una de las charlas que Perico que sabía aconsejar a las mujeres, que a su madre que le dio un consejo, no dijo cuál fue, pero que fue un consejo que la marcó de por vida y que además fue un consejo que le hizo mucho bien. Entonces, en cada charla que hemos hecho, hemos visto una faceta nueva de él. Entonces, nosotros lo que queremos es que se le conozca y queremos conocerle, sí, porque cada uno tenemos una imagen de él que no cuadra con la imagen real. Por ejemplo, en el libro que hicieron... Que no hemos traído, ¿verdad? No, porque hicimos la presentación ya hace más tiempo, entonces la hicimos en enero. En el libro Perico era enemigo de todo ese tipo de cosas. O sea, la biografía de Perico, cuando la Mesa Nacional de Batasuna o sectores de la izquierda abertzale y demás deciden hacer la biografía de dos personajes que yo creo que son pilares de la izquierda abertzale, son Johnny Digoras y son Perico Solabarria. Johnny Digoras aceptó y salió el libro del hijo de Juanita Guerricabeitia. Perico se negó. Sí. 2 veces se negó, expresamente la segunda. Ese es Perico, exacto. Bueno, pero la segunda vez, por ejemplo, le deja tirado al que le estaba haciendo la entrevista y le dice que se larga. Y se largó, les dejó con el bolígrafo. Pero resulta que luego, casi en el final de su vida, conecta con los jóvenes otra vez, porque Perico es un enamorado de la juventud, sí, conecta con los jóvenes y hacen el libro este. O sea, no hacen el libro, vamos, hacen un montón de horas de grabación al pie de 24 horas. El libro lo que recoge son conversaciones es una recopilación, con jóvenes. Entonces, él acepta de mil amores. Y bueno, pues el libro está ahí. Y es un testamento político de Perico que yo creo que tiene un valor, pues hombre, se podría haber hecho mucho mejor, se podría haber hecho pues mucho más voluminoso, con citas históricas y demás, pero él era así. Entonces... ¿Por qué debajo del puente de Rontegui es el sitio ideal para hacer los homenajes, y en este caso el segundo aniversario y el primero también, me parece? Sí. Eso es, ¿por qué habéis decidido ahí? A ver, el puente de Rontegui tiene un simbolismo impresionante. O sea, el franquismo nos prohibió durante muchísimos años que las dos márgenes estuvieran unidas. La única unión que había desde Deusto
hasta la desembocadura del Nervión era el puente colgante. Y todos sabemos lo que suponía de atascos, de incomunicación y de desvertebración de Vizcaya. El puente de Rontegui lo inicia el franquismo ya a su última hora y no se pone en marcha en el franquismo, lo pone en marcha la autonomía, lo que quiere decir que esta incipiente democracia pues es la que consolida el puente de Rontegui. Lo hacemos en un pilar del puente de Rontegui, primero por ese simbolismo, y segundo porque el puente de Rontegui para Perico pues representó muchísimo, porque él estuvo de trabajador allí. Pero no es porque Perico trabajase allí, que también trabajó en Ansio y trabajó en otros sitios, sino porque el puente de Rontegui es donde él recibe el acta de diputado, es donde hace de líder sindical, que mucha gente igual no lo sabe, pero no estaban afiliados a ningún sindicato sus compañeros, estaban súper organizados, y era un sindicato que no tenía nombre, pero era Perico, el líder, era el asesor jurídico, era el coordinador, era el asesor, era el no sé qué, Perico en persona era, con su personalidad, pues el soporte de aquella organización que había. Y de hecho negociaban los convenios. Cuando había un problema de que había que negociar el convenio y demás, le llamaban a Perico. Iba con más gente, pero él era un poco el responsable. Por eso el puente de Rontegui, por el simbolismo primero de lo que supone el puente, y luego para la figura de Perico lo que representa el propio puente de Rontegui. El puente supone la unión entre la margen derecha y la margen izquierda. Y a muchos jóvenes hoy les puede sonar raro, pero para que los jóvenes de la margen izquierda vayan a la universidad, hay que ir por el puente de Rontegui. Que antes no es que había que ir por otro sitio, es que no había universidad. Estaba solo la de Deusto y la universidad sale cuando sale. Perico fue concejal en el Ayuntamiento de Baracaldo y anteriormente diputado. ¿Conocéis qué os ha contado de aquella época? O sea, diputado en el Congreso en Madrid. Bueno, Perico primero fue concejal y luego diputado. Ah, fue al revés, vale. Sí, y además fue juntero. Yo lo conozco de la época de concejal, fíjate. Sí, bueno, salió en las primeras elecciones y estuvo a punto de ser alcalde de Baracaldo. Él decía que se hizo algo mal en la campaña, pero que podían haber ganado. Bueno, pues contaba 1000 anécdotas. O sea, desde la anécdota de que vino uno de los gerifaltes de la empresa que estaba haciendo el puente de Rontegui y vino a visitar la obra y le dijeron que había un diputado trabajando, y el Perico lo contaba con mucho orgullo. El hombre pues pensaba que iba a encontrarse pues al director de una contrata o algún ingeniero o algún personaje y le dijo, pues me gustaría conocerle. ¿No? Y se encontró con un obrero, con toda la dignidad de un obrero y con todo el orgullo de un obrero. El hombre no entendía que un diputado estuviera trabajando de peón. Era así. Y bueno, pues anécdotas de esas hay muchas. Yo he sido concejal a la par que él y mucha gente le identifica con la lucha de la calle, con los algaradas, con movimientos, pero como concejal yo tengo que decir, yo personalmente lo he vivido muchas veces, que llegar a casa a última hora y oye, tienes una llamada que ha llamado Perico, que mañana o pasado va a pasar por el ayuntamiento fulano o citano, que ha ido donde él, que tiene un problema y no lo puede resolver el ayuntamiento de Baracaldo y va a pasar por el ayuntamiento de Abanto. O sea, eso nos lo ha hecho muchas veces a mí y me imagino que a más gente. O sea, también hacía un trabajo interno y un trabajo de reflexionar sobre las situaciones de la gente, y muchas veces no era el problema, no sé, de un camino y demás, que también lo hacía, sino también problemas sociales gordos que desde el ayuntamiento se podían enfocar y él te los mandaba, cuando ya él no podía resolverlo en su ayuntamiento, nos los mandaba a los nuestros. Y Juanjo, tú siendo de Abanto y además concejal, ¿cómo llegaste a conocer a Perico? Yo tendría 8 años cuando le conocí. Perico me quitó una idea que teníamos todos los críos en aquella época. Los curas llevaban sotana y siempre te queda la duda, ¿qué llevan debajo de la sotana? Perico no llevaba nada. De la cintura, o sea, de las rodillas para arriba no sé lo que llevaría, de las rodillas para abajo no llevaba nada. Otros curas no lo sé, pero yo allí me quité la idea esa. Nosotros éramos críos y el cura de San Fuentes pues nos solía llevar al monte. Y bueno, pues allí conocí a Perico. Le conocí en Triano, un día que había llovido, llegamos a Triano, no estaba. Preguntamos en la iglesia, no está, la iglesia estaba abierta, estará donde la Gallega, que era un bar que había en Triano, muy cerca de donde se ha puesto la placa ahora de la plaza de Triano. Llegamos allí y no estaba, pero bueno, a nosotros nos extrañó el cura en el bar. No, es que era el sitio donde dejaba las cartas. Entonces allí nos dijeron que hacía de practicante, hacía de maestro, hacía de cura, hacía de asesor, hacía de todo. Entonces, pues era un hombre que conoció Triano, yo creo que en uno de sus peores momentos, pues un montón de gente emigrante, un montón de gente pues que vivía en unas condiciones muy duras. Sí. ¿Conoció a gente de la mina? Decía, sí. No conoció a la gente de la mina, es que trabajó con ellos en algunos momentos. Entonces,
gente que además venía, pues que venía de su tierra y venía a una zona desconocida. Y él era un poco la referencia para todo ese tipo de gente y contaba 1001 anécdotas. O sea, gente que venían, algunos escapados por sus ideas. Había acabado hacía no mucho la guerra. Cuando él viene en el año 53, me parece que es a Triano, y la guerra acaba en el 39 en el resto del Estado. Entonces, gente que se trata de reintegrar y en sus pueblos había problemas y vienen a la zona minera y vienen a Triano. Y es muy difícil integrarse, pues empezar una vida desde cero, y gente que eran pues algunos comunistas y algunos socialistas, y con el cura había choques, porque en sus pueblos los curas no eran así. Pero a Perico le respetaban más que como cura, como persona. Sí, era un cura especial. Y yo diría único. Único también, claro que sí. Y los jóvenes, por ejemplo, porque me viene a la mente, por ejemplo, Iker Casanova. La diferencia de edad es ostentosa. Entonces, ¿qué podía conocer Iker más que el Perico Solabarría ya más mayor? Bueno, los jóvenes yo creo que nos ha traído siempre ese tipo de gente, porque ten en cuenta que es gente que se mueve mucho, que además crea expectativas. En Triano, pues por ejemplo, crea una escuela, en la Universidad de Triano, que la llamaba él. Y entonces allí los jóvenes aprenden a muchas cosas. Por ejemplo, cuando hicimos el primer aniversario, hicimos una marcha desde la Reineta hasta el Museo de la Minería, pasando por Triano, y uno de los que estaba en la marcha, que fue uno de los guías, nos dijo que su madre le había enseñado Perico las letras. Entonces eso marca a los jóvenes, porque ves que en aquella época los curas eran de sotana y de mucha autoridad, y que el cura te enseñe las letras, se preocupe de cómo está tu familia, que tengas relación con todo el mundo, pues eso a los jóvenes te marca. Luego en la época de Baracaldo, en el libro aparece bastante, yo creo que es un enamorado de Xavi Echevarrieta, que es otro de los jóvenes pues, que en este país pues, ha marcado mucha huella. Y él habla muchísimo de Xavi Echevarrieta, pues que estuvo en su casa, de que tuvieron relación y de que era un joven muy inquieto y demás. Entonces eso va marcando. Posteriormente, pues cuando se crea Herri Batasuna y él está en primera línea, bueno, Euskadi Ezkerra, luego Herri Batasuna, pues hay cantidad de juventud y él está con ellos, está en todos los momentos. Y a última hora, pues él decía que era de Jarray. Y bueno, pues con los jóvenes de Jarray tuvo una inquietud especial y una relación especial, y a última hora, el último proceso que tiene, pues a las puertas de su muerte, es por unas palabras que dijo en un congreso de Ernai. Entonces, él con la juventud ha tenido mucha relación, y esa relación ha sido siempre, nunca en plan dominante ni en plan sabio, sino en plan humilde, en plan de aprender y en plan de compartir. Y las movidas que hacía, pues por ejemplo con los paraos, pues también era gente joven, y él estaba con ellos en todo momento. Determinados colectivos, de alguna forma, ¿no se han aprovechado también de Perico Solabarría para llevarle a actos, precisamente pues porque los medios de comunicación o las cámaras iban a estar allí, sabiendo que iba a estar Perico? No, era muy cabezón, ¿eh? O sea, no pensemos que era la ovejita que la llevas por donde tú quieres. Si no le convencías, no iba. O sea, eso en el libro también aparece algunos momentos que le hacen hacer cosas y dice que el que no las hace. Sí. O sea, que eso lo tenía muy claro. Pues ni me lo imagino a Perico diciendo que no a algo. Pues yo te diría que hay cosas que sí. Y hay que decirle, hay que hacerlo así porque sí. Y bueno, pues eso de que se aprovechaban de él. Pues hombre, evidentemente, si tú haces una movilización y va Perico, los medios iban. Él iba contento y aportaba su figura, aportaba lo que tenía. Aportaba su figura y un valor pues que todo el mundo lo reconocía. Que es claro, precisamente lo que estamos hablando. Como te he dicho anteriormente, los medios de comunicación no tenía que ser Perico el que fuese para que fuesen los medios, sino que los medios tenían que estar allí. Si hubiera unos medios, pues como tienen que ser. No vamos a entrar en aguas aquí. No, yo no tengo ningún problema en entrar. O sea, yo lo que digo es que los medios públicos, por ejemplo, pues la figura de Perico estaba prácticamente vetada. Y en ciertos medios masivos, pues también. Cuando resulta que es la realidad de este país. Ya, pero que igual para esos medios, o sea, Perico no significaba como puede significar, en tu caso, Abanto, alguien de la zona minera, o sobre todo de Baracaldo, o de Luchana, que vamos, que mira, no hay nadie que no le conozca y que no le quiera, además. O sea, y hablo en presente, ¿eh? Sí, pero yo te digo que hay un detalle que a mí me sorprendió y me afectó bastante. Una persona que van a desahuciarla, se suicida, y Perico es uno de los primeros que acude allí. Sí, políticamente completamente diferentes, pero era un problema personal, era un problema durísimo y Perico estaba allí. O sea, no hacía distinción. Entonces... Eso es lo que le hacía, pues eso, una gran persona.
lo que le hace. Hablemos un poquito, habéis sacado una revista, cuéntame, Juanjo, un poco cuál es el objeto, cómo lo habéis editado, cómo lo vais a distribuir, qué pretendéis con esta revista. Me imagino que es la primera. No, es la segunda. Vale, pues la segunda. La primera no, o sea, nosotros como asociación sí, la primera salió cuando se jubiló. Le hicieron un homenaje, que él le dio vuelta porque no era partidario de los homenajes, como dices tú, sí. Pero se acaba pues en aquel momento. Lo que hemos pretendido es hacer una revista de toda la vida de Perico. Entonces se recogen un montón de opiniones, un montón de artículos, la parte de la primera revista, y bueno, pues al final es transmitir a la gente lo que era Perico y sus luchas, sus cosas, y bueno, pues darle un formato de revista. Se han hecho 2000 ejemplares, se van a repartir por todos los pueblos de toda la zona y de toda Vizcaya, y si podemos por Euskal Herria. Si hay que ir a por la segunda edición no tenemos ningún problema. Seguro, además. Se va a vender a 2 euros, porque claro, sí. Nosotros no nos autofinanciamos y no tenemos medios como para hacerla gratuita, y además pensamos que no es un precio caro, sino darle también un valor de que no quede por ahí tirada en cualquier esquina. Entonces, eso es, lo gratis no se valora, siempre lo hemos dicho también. Entonces, la idea es el publicar, o sea, repartirla ahora y que llegue a todo el mundo. Y de esta forma, con los 2 euros que pagaríamos por cada revista, o sea, también la asociación puede seguir haciendo actividades, ¿no? Me imagino que es la propia asociación. Perico Solabarria Elkartea, ¿cuántos socios o miembros? No sé de qué forma lo tenéis estructurado. De momento tenemos una junta directiva que funciona un poco en plan... ¿Asambleario? ¿No? Muy asambleario, muy primario, tampoco somos muchos, pero tenemos ofertas de cantidad de gente que quiere colaborar de alguna manera. Por eso queremos ahora, a partir del otoño, de organizarnos de alguna forma y dar cabida a todo ese tipo de gente. Queremos, en la revista aparece una dirección de correo electrónico y demás, queremos dinamizarlo y queremos que la gente participe. O sea, no que se limite a participar solo en los actos que organizamos en los aniversarios, o comprando el libro, o comprando la revista, sino que la gente participe para conocer a ese Perico real que hemos conocido todos, pero todos, o sea, para ponerlo en común. Precisamente, o sea, ahora Perico falleció el 24 de junio del 2015, este fin de semana ha sido el segundo aniversario, el segundo homenaje que habéis, y hasta el tercer homenaje, y aquí viene la pregunta, todo este año, ¿qué va a realizar la asociación? El otro día lanzamos una pregunta, y también te la hago a ti. Vale. La pregunta es que nos ha llegado la oferta o la opinión de que el puente de Rontegui, que habría que añadirle el nombre, no cambiarle. El puente de Rontegui hoy es puente de Rontegui, que fuese puente de Rontegui _ Perico Solabarria subía. Por lo que he dicho anteriormente, no porque Perico fuese amigo de que le pusiéramos calles ni plazas, sino porque el puente de Rontegui ha representado mucho para Vizcaya, Perico ha representado mucho en la construcción del puente de Rontegui, y nosotros, la asociación, nos hemos cogido pues esas aportaciones que ha habido, nos ha parecido bien, entonces lo ponemos en conocimiento de todo el mundo para que aporte. Y por eso a Tele7 también le decimos que aporte, si le parece bien, le parece mal. Me parece simbólico, pero me parece que detrás de Rontegui el guión se pierde. Yo creo que es mejor una calle. Bueno. Un edificio. Sí, tenemos una petición de que se haga un centro de acogida de Esquerraldea y que fuese Perico Solabarria Elkartea la que lo liderase, no sé qué, no sé cuántos. Está muy verde. O sea, todo ello, lo del puente Rontegui está más cercano. Lo de la calle, pues lo de la calle lo ha prometido la alcaldesa de Baracaldo. Tuvimos una reunión con ella hace poco para invitarla al homenaje y hablar de algunos asuntillos que hay por ahí pendientes. Y ella nos dijo que ha asumido públicamente el compromiso de la primera calle que haya disponible en Luchana, el ponerle el nombre de Perico Solabarria, y no vamos a ser nosotros los que digamos que no, pero dijimos que mejor nos parecería que liderase lo del puente, por ejemplo, el Ayuntamiento de Baracaldo. Yo no sé la titularidad. Nos dijo que lo estudiaría. No. Pero eso puede hacer un ayuntamiento, quiero decir, en el tema de puentes, carreteras y demás, me parece, desde el desconocimiento hablo, no sé si es más tampoco complejo. Lo hemos profundizado nosotros, pero el asunto es el ayuntamiento le puede poner las calles el nombre que le dé la gana. Las calles sí, el tema de puentes... Eso es una calle, a fin de cuentas. Es propiedad foral, vale. Somos conscientes. Y a la alcaldesa le dijimos, nosotros no queremos que el Ayuntamiento de Baracaldo diga que tiene que ser así. Lo que le decimos al Ayuntamiento de Baracaldo, si está interesado, es que lidere esa oferta o esa propuesta. Habrá que llevarla a las Juntas Generales, y si el Ayuntamiento de Baracaldo lo pide, no es lo mismo que si lo pide un vecino particular. Entonces,
lo que pensamos es que pudiera ser el Ayuntamiento de Baracaldo el que lo liderase. Ahí, la oferta está ahí y este otoño la vamos a estudiar y vamos a tratar de darle forma. O sea, que la reunión con la alcaldesa de Baracaldo, ¿alguna otra cuestión que podamos decir públicamente? Sí, bueno, la invitamos a que estuviera en el acto, sí, porque pensamos que en la medida que ha sido el pregonero de Baracaldo, elegido por unanimidad, exceptuando al PP, pues que ella también nos dijo lo de la calle, o sea, que nos parece interesante, y bueno, pues alguna otra cosilla, pero que eran más cuestiones de procedimiento de cara al segundo aniversario. Mira, eso de pregonero le gustó, porque eso es social. No era, no sé, no es un cargo, digamos, político o algo elevado. Quiero decir que es más de masas. Y disfrutó siendo pregonero. Hombre, yo creo que el pregonero de un pueblo como Baracaldo es un orgullo. Sí. Y además que sea por sus compañeros de corporación los que le eligen. Sí, sí, o sea, yo creo que incluso pues hubo gente del PP que le felicitó. Lo que pasa que públicamente pues tuvieron que hacer la campaña que hicieron, pero bueno, que yo creo que prácticamente fue un personaje asumido por todo el mundo. Y yo creo que eso le enorgullece a todo el mundo. Perico no era una bestia ni era insensible. Perico era una persona y cuando tus compañeros te reconocen una cosa de bien hecha y te reconocen una labor y un trabajo que has hecho, yo creo que a todo el mundo le agrada. Y a él pues también y más, cuando son unas fiestas que aspiramos a que todo el mundo lo pase bien y demás y serte un poco el abanderado, pues yo creo que... Es verdad, y además recordamos que siempre estaba con la sonrisa, siempre estaba contento. No había un momento igual, a lo mejor tú le has conocido por alguna circunstancia enfadado, me gustaría saberlo. Nunca le he visto enfadado. No, lo he visto pues en alguna manifestación correr y estaba apurado, pero porque venían detrás los que le iban a poner firme. Pero no, era un hombre que... Seguramente que corría con la sonrisa también. No sé, fue un 1 de mayo en Bilbao y bueno, no nos dio tiempo a mirarnos a la cara a todos. Pero bueno, yo creo que era un hombre que sabía estar. Y yo creo que sabía transmitir esa tranquilidad y esa paz, por decirlo de alguna forma, que da el estar. ¿Alguna anécdota que podamos recordar también de ese libro que se ha publicado de Conversaciones con los jóvenes? Hay cientos. Pero seguramente que alguna te ha llegado más al corazón. Por aquí lo que estamos hablando sobre todo es más de temas de corazón y de... No, va a parecer un programa de eso de corazón y no me gusta. Sí, hay un tema y es el tema de la mujer. El otro día en una de las charlas que hemos hecho, uno de los que le conocieron hace muchísimos años, otro antiguo cura, decía que una vez le preguntó, pues cuando empezó todo este movimiento feminista y tal, a desarrollarse con más fuerza y tal, dijo, oye, tú, Perico, ¿cómo ves el tema del feminismo? ¿Cómo lo planteas? Dice, no tengo problemas, yo soy mujer. Y entonces, pues decía que la había desarbolado. Ahí en el libro aparecen dos anécdotas. Una es de una chavala que en Triano por un aborto muere, y muere en sus brazos. Y él dice que aquello que le dejó muy marcado. Y tú lo lees en el libro y sí es emocionante cómo está redactado, cómo lo cuenta, pero si encima conoces a la familia de la muchacha, pues te llega más adentro, ¿no? Y luego también cuenta otra anécdota, estando ya en Baracaldo, de una chica de la Arboleda que queda embarazada, que el novio la deja y bueno, tiene una criatura, y que él la lleva a su casa. Y que pues todo el mundo, pues fíjate que ha llevado a una que acaba de tener un crío soltera y no sé qué, no sé cuánto. Claro, es que estamos hablando de cosas que ahora ya están normalizadas, pero que no, que los curas no hacen eso hoy, o sea que no está tan normalizado. Bueno, pero vamos, que se reconoce... Sí, que la sociedad estaba estigmatizada con ese tipo de... Eso es. Estamos hablando de una época que aquello... Que él la recogió en su casa y al final pues ya, no sé, se puso en contacto con sus padres, bueno, que la cosa es que los padres bajaron, vivían en la Arboleda, que la recogieron a la muchacha y la llevaron con ellos. Son cosas que son actuales, a pesar de que hayan pasado hace muchos años y que sí te dejan marcado. Lo que decimos, que los cambios sociales no son así por las buenas, que no son de hoy para mañana y que él, en cosas sencillas como esas, que prácticamente no se enteraba nadie, pero él estaba allí. Esa es la faceta más interesante, la faceta de político, pues eso lo hemos comentado también, de la época de concejal, como me corregías, primero concejal y luego diputado en el Congreso. Y juntero. Yo, alguna anécdota de la época de diputado me la ha contado, ¿eh? Sí.
pero bueno, yo creo que me la contó tampoco para que la hiciera pública ahora, pero... No, bueno, pues en el libro aparece una de cuando fueron a la cárcel de Soria. Estaban los presos y fueron allí con las actas a entregárselas a los presos y no les quiso recibir no los dejaron entrar y al final les recibió el director. Bueno, pues anécdotas de esas hay miles. Y anécdotas también con los pases estos, bueno, sí. Los políticos tienen los viajes de avión gratis, tenían. Bueno, yo creo que Perico es el que solamente hizo uso de un viaje en avión, de esos pases que tienen, de esos viajes gratuitos y por una circunstancia personal de otro baracaldés, digamos. Sí. Que igual la conoces, esa anécdota. He oído hablar de ella, pero bueno, anécdotas hay miles. Sí. Y bueno, pues lo que a Perico nadie le puede achacar es que se aprovechó de los privilegios que le daban. Pues muchas veces probablemente utilizaría el cargo de diputado para hacer un favor a alguien. Para hacer más que un favor, para ir a preguntar por algún detenido a alguna comisaría o algún cuartel, o para ir a la cárcel para que le dejasen entrar. Y era eso, bueno, yo creo que los concejales lo hemos hecho casi todos. Te aprovechabas de ese cargo para que te abrieran puertas. Puertas que tenían que estar abiertas y que no tenían que haber estado cerradas nunca, pero bueno, pues que ha habido que abrirlas. ¿Sigues siendo concejal, Juanjo? No, ¿Ya dejaste? no, ya dejé en el 2003, me echaron. La Audiencia Nacional nos echó, nos ilegalizó, entonces dejé de ser concejal. Y ahora, además y ahora ya es más cuestión personal también, aparte de estar presidiendo, también a Juanjo tampoco le gusta la palabra de presidente, sino más bien portavoz. No, a ver, había que poner a alguien y me tocó a mí, pero estamos los que estamos y, bueno, pues algunos hacen más trabajo que yo. Lo que pasa que luego les da corte venir a hablar en la televisión y yo como tengo igual más cara, pues me toca venir. Dirá, bueno, tú que has sido político por lo menos pones un poquito más la experiencia ahí, ¿no? Pues sí. Es que ahora que lo dices como que me suena, de haber ido a alguna rueda de prensa tuya en épocas anteriores, ¿eh? Ojo, pues sí, he estado de concejal desde el 83 hasta el 2003. Bueno, o sea, fíjate, 20 años. 20 años de concejal. Y he estado en las juntas también unos años, por cierto, que sustituía a Perico. Lo dejó y entré yo. Sí. Y bueno, pues... Y aprendiendo un poquito de su mano también. Sí, porque siempre. Si tenías 8 años cuando dices que le conociste, pues ha habido ahí... No, lo que pasa es que yo al principio, yo era un crío, entonces yo conocía al cura de Triano, sobre todo de que le conocía y que bajó las famosas misiones que hacían en semanas previas a Semana Santa en las iglesias, bajó a Sanfuentes. Y vamos, preparó una revuelta que aquello fue, pues yo creo que el acontecimiento del siglo, porque el primer día fue mucha gente, porque bueno, iba gente, pero el segundo día fueron más y el tercer día yo creo que se quedó la iglesia pequeña, por lo que contaba y por lo que decía, pues que era atípico. Y luego yo oí hablar de un cura obrero, mi padre decía que se encontraba con él cuando iba a trabajar y que iba con la cesta a trabajar y tal, un cura obrero de Baracaldo, Perico, en Triano era don Pedro, aquí era Perico, aquí era Perico, sí. Hasta que luego identifiqué a la persona, cuando vi, coño, sí es el mismo. ¿Este es el que hablaba mi padre? Sí, sí, no, mi madre era la que hablaba de las misiones y luego mi padre el que decía que le conocía, pues de cuando trabajaba en Ansio. ¿Altos Hornos o...? Sí, lo que ha sido Ansio, donde está el BEC ahora, ahí estuvo trabajando. Ya para terminar, si alguien quiere participar o interesarse por la asociación, por Perico Salavarría Elkartea, ¿disponéis de local? ¿Disponéis de...? ¿Cómo no tenemos reunís? local. ¿Cómo hacéis las reuniones? Las reuniones, pues las hacemos en un local que es prácticamente privado, pero luego hemos puesto un correo electrónico en la última página de la revista, sí. Aparece un correo electrónico y hoy es lo que tenemos. Y no sé si daremos abasto para que la gente que nos llama. Tenemos un montón de gente que nos ha dado su dirección y correo y demás, pero ya te digo que estamos un poco en precario. Y va a ser algo que tenemos que plantearnos seriamente el contacto con esta gente. Sí, porque es que la continuidad... Porque además tenemos otro problema, y hay mucha gente que ha conocido a Perico en su época de Triano, Árbol y demás, que por edad ya pues están llegando a ciertas edades que se está acabando ese ciclo. Entonces, pues por ejemplo, compañeros de la cárcel de Zamora, pues han muerto algunos. Entonces, nos gustaría todo eso recopilarlo de alguna forma para transmitírselo a los que vienen detrás. Eso es lo que es bonito también, recuperar fotografías, seguramente que hay material que tiene Hay la unas gente. 700 que tenía él, las estamos escaneando. Y en octubre, cuando se puso la plaza de Triano el nombre, pusimos unas pues, más conocidas de aquella colección, de las que teníamos escaneadas. Nos desborda, porque pues, era un hombre que no era muy organizado a la hora de tener archivos y demás, pero bueno, con 700 fotografías pues hay que seleccionarlas. Tenían problemas de calidad, habían estado en algún sitio pues, mal conservadas y demás, y están haciendo un trabajo dentro de lo que se puede bastante majo. ¿Eso ha sido la familia que os ha facilitado ese material? Sí, bueno, la familia está colaborando con nosotros. Y bueno, pues
No hay ningún problema con ellos, porque además para ponerle el nombre nos obligaban que la familia tenía que autorizarlo, sí, porque las leyes son tan estrictas que no puedes poner el nombre de una asociación el que tú quieres, tiene que ser el que... Bueno, también un poquito por deferencia. No, desde el primer momento están participando, o sea, no ha habido ningún problema. Enara, sobre todo la hija segunda, pues prácticamente viene a todas las reuniones, está participando, y bueno, en los homenajes han estado los 3 hijos y no hay ningún problema con ellos, todo lo contrario. Pues Juanjo, mucho trabajo en principio y mucho éxito con la asociación y con ganas de conocer algo más de la figura de Perico Salavarría, que es lo que nos reúne hoy aquí en esta entrevista. Yo he estado en todas las presentaciones del libro y me lo estoy pasando en grande. O sea, no, mucha gente, joder, te tienes que aburrir siempre diciendo lo mismo. No, porque siempre viene gente diferente y te cuenta cosas diferentes. Claro, no es lo que tú cuentes, sino lo que tú lo que quieres saber es lo que ellos te cuenten a ti. Por ejemplo, en la presentación en Bilbao, pues lo que decías tú antes, que Perico era un hombre muy callado, muy humilde, muy suave, que se dejaba llevar. Pues, por ejemplo, hizo cosas que a cierta gente no le gustaron. Por ejemplo, la famosa aquella que hicieron de desnudarse los de Berriochoa y demás. Bueno, pues hubo gente que le dijo: Perico, tú tienes años, tú representas mucho, entonces igual no es la mejor imagen la que estás transmitiendo. Y se lo dijeron de todo corazón, porque lo pensaba mucha gente así. ¿Y quién eres tú para decirme a mí lo que tengo que hacer? No. O sea, esa fue la contestación. Y te hablo de la secretaria general del AP. O sea, no... No, pero eso es evidente. No me extraña esa respuesta en Perico. O, por ejemplo... Eso lo tenía muy claro. Pues casi muriéndose. La Audiencia Nacional le procesa por enaltecimiento del terrorismo, le llaman a declarar a Madrid y los médicos certifican que no está en condiciones de ir a declarar. ¿Y quiénes sois vosotros para decir que no tengo que ir a declarar? Tengo que ir y al juez le voy a decir no sé qué, le voy a decir no sé cuánto, patatín y patatán. Quería ir. Planteándolo. Que no estás en condiciones físicas para ir. Pues bueno, ya lo archivaron como se pudo y demás, pero él estaba dispuesto a ir a la Audiencia Nacional a riesgo de su salud, porque le quedaban días de vida. Y eso es algo de ese Perico que le vas conociendo también, que mucha gente piensa que era pues como las ovejas, que van suave, no. Tenía mucha personalidad. Y tenía las cosas muy claras y siempre en la mente pensar en los demás. Mucho más que en él mismo, ¿eh? Pensaba más en la gente que en él. Eso es algo propio de toda su vida. Aparece en el libro también, por ejemplo, que cuando estuvo en Triano estuvo muchísimo tiempo comiendo pan y aceite. Y en el libro no lo dice, pero algunos que le han conocido de aquella época dicen que si no le llegan a bajar a Portugalete, o sea, a Baracaldo, donde le bajan, de Triano se hubiera muerto de hambre. Pues no sé si hambre física, pero sí de inanición. Yo cuando le conocí, todo su mobiliario era un lugar no muy grande, con mucha humedad, en Triano también, no en Baracaldo. Un colchón enrollado, una sartén, un infiernillo eléctrico de aquellos que había hace muchos años y un tenedor. ¿Y no utilizas cuchara? No me hace falta. No. O sea, son detalles de crío que los tengo muy grabados. Y pues eso, te chocaba con luego ver el obispo del que también habla, y habla del Mercedes, por ejemplo, que le he conocido, a Gúrpide, yo de crío, y te llamaba la atención, con un Mercedes muy bonito, y cómo venía vestido y demás. Y verle allá en Triano a él, pues chocaba bastante. Pues estas son las cosas que queremos recordar de Perico Salavarría, que nos dejó hace 2 años, y que siempre hemos tenido el orgullo de que fuera vecino de aquí de Luchana, lo que nos ha permitido además encontrarnos con él en la calle, mantener conversación y cuando quería, pues claro, él lo tenía muy claro. Pues yo voy a Tele7 y ahora que les voy a contar esto y esto... Eso lo tenía clarísimo. Y sabía que nadie le podía decir que no. Y además nadie quería decirle no. Gracias, Juanjo, por haber estado con nosotros. Vale. Mucha suerte con el proyecto. Esperemos. Sí, porque aunque lleve 2 años, la asociación no deja de ser todavía un proyecto. Esto es Actualidad Municipal. Mañana hablamos también de los derechos de la mujer y de los derechos del menor. Es nuestra cita mensual con la asociación Clara Campoamor y con su presidenta, Blanca Estrella, sobre todo con novedades también de estas fechas. Nos vemos mañana. Gabón.